Es momento de comenzar a trabajar con las representaciones gráficas. La primera de las tres que se estudiarán es el histograma. Para ello, ejemplificamos su construcción con este problema. Los datos del problema dictan que un fabricante está analizando la longitud de bloques de concreto y que tiene una muestra representativa de la producción. Los datos que se proporcionan son las marcas de clase y las frecuencias absolutas que se registraron. También se menciona que si las especificaciones de la longitud del bloque van de 38.5 a 41.5, se tiene que hacer un análisis respecto a cómo está funcionando el proceso a partir de la muestra. Lo primero que habría que hacer sería pasar los datos a la hoja de cálculo. Empezamos con las marcas de clase. Una vez que se tienen todos los datos en dos columnas de información, hay que construir el histograma. Como la información está agrupada en una tabla de frecuencia, lo que se usaría sería un gráfico de barra, meramente, de los que tiene Excel ya predefinidos. Inicialmente hay que seleccionar las 9 celdas donde están los datos de las frecuencias, ir a la pestaña Insertar, seleccionar uno de los gráficos de columnas. Puede ser para trabajar de forma simple el primer gráfico. Damos clic y se construye el histograma. Es una representación muy sencilla. En la parte del eje horizontal simplemente aparecen números para las clases. Lo que hay que hacer es seleccionar a las marcas de clase, que serán los datos que se representarán en esos espacios. Vamos al botón Seleccionar datos. Buscamos la opción que dice etiquetas en el eje horizontal, damos clic en el botón y seleccionamos las 9 celdas con las marcas de clase. Presionamos Enter y ahora Aceptar. Ya aparecen en la parte del eje horizontal las etiquetas para las marcas de clase. En la parte de arriba, si queremos editar el título del gráfico, podemos hacerlo. Por ejemplo, podríamos poner longitud de bloques de concreto, que es a final de cuentas lo que se está representando en la variable aleatoria. Esta longitud está dada en centímetros. Ahora avanzamos a la sección de practicando lo aprendido. El primer problema de esta sección es el ejercicio 1.22. No nos pide que construyamos el histograma, más bien nos dice que es momento de hacer un análisis a partir de un histograma que fue previamente construido. Observamos los datos y vemos que es de una continuación del ejemplo 1.8. Se supone que a partir de este momento se realizaron mejoras para reducir la variabilidad del proceso de producción. La información dicta que con una nueva base de datos se construyó el histograma y ahora hay que hacer un análisis de este nuevo resultado, teniendo en consideración el histograma que se construyó en la hoja de cálculo anteriormente y que también se pudo haber analizado en el libro. ¿Cuál es la opinión con respecto a la longitud de los bloques de concreto? ¿El proceso ha mejorado, sí o no? En primer lugar, podríamos considerar que en este punto se va a encontrar la media de nuestro proceso. Es un proceso que aparentemente tiene un equilibrio, es decir, la distribución de las barras es casi como si fuera un espejo. Comienza en la parte baja, sube, tiene un punto máximo y luego comienza a descender conforme incrementa la medida de los bloques de concreto. Podemos considerar que aproximadamente, estando aquí en la mitad del gráfico, son cerca de 40 centímetros. Podría ser el 40 incluso, pero no aparece indicado ahí en el dibujo. Considerando esto y sabiendo que los límites máximos y mínimos permitidos son 38,5 y 41,5, observamos que ninguna de las barras
sale de esos márgenes, sin ninguna de las barras, ni en la parte inferior ni en la parte superior. La opinión en general respecto a la longitud de los bloques de concreto es que el tamaño promedio de estos está aproximadamente en 40 centímetros. No tenemos el dato exacto porque no tenemos ni la distribución de frecuencia ni todo el conjunto de datos. ¿Se están respetando los límites de especificación? Definitivamente ese es un aspecto a favor. Por tanto, consideramos que el proceso mejoró completamente, porque ahora no tenemos observaciones que estén fuera de estos límites. Se hizo bien el trabajo, las acciones de mejora dieron resultados positivos. Pasando al problema 1.23, se nos pide que revisemos la información que aparece en la tabla 1.7 y que se realice el histograma para la altura de las plantas de jitomate. Esta tabla ya la tenemos en la hoja de cálculo. Es la tabla que trabajamos con el ejemplo 1.6. Estaba la distribución de frecuencia y los valores que representaban en centímetros a la altura de las plantas de jitomate. Tenemos que construir el histograma. La información que poseemos y que nos servirá para dicho cometido es la que se encuentra en las frecuencias absolutas, y en el eje horizontal vamos a colocar todos los centímetros. Para ello hay que seleccionar las 7 frecuencias absolutas, vamos a la pestaña Insertar, seleccionamos el primer gráfico de columna en 2D. Lo insertamos y tenemos acá la representación de la altura de las plantas de jitomate. Cambiando el título del gráfico, ahora lo que se puede hacer es modificar las etiquetas del eje horizontal. Ya una vez que lo reubicamos, damos clic en el botón seleccionar datos, buscamos la opción de etiquetas del eje horizontal y seleccionamos ahora las marcas de clase. Presionamos Enter, damos a aceptar y se han modificado los valores que aparecen en el eje horizontal del gráfico insertado en Excel. Avanzando al ejercicio 1.24, se nos pide que construyamos el histograma para la cantidad de pasajeros que viajan en una ruta de autobús. Esa tabla de datos es la que se utilizó en el ejercicio para practicar 1.18. Se tiene la tabla de frecuencia, donde la cantidad de pasajeros iba desde 50 hasta máximo 120 cada día. El histograma, de nueva cuenta, se construye seleccionando todas las frecuencias absolutas. En la pestaña Insertar se coloca un gráfico de columna. Podemos cambiar el nombre del gráfico, se escribiría pasajeros diarios en ruta, y en el eje horizontal las etiquetas las vamos a modificar, seleccionar datos, damos clic en etiquetas de eje horizontal y seleccionamos las 7 marcas de clase. Presionamos Enter y ahora aceptar. Este es el histograma que se ha de pasar a la hoja de trabajo en el libro.